Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Tovar Hernández y hoy quiero hablarles sobre un hecho histórico fundamental en la historia de Colombia, la masacre de las bananeras. Ocurrió en diciembre de 1928. Este evento no solo marcó un antes y un después en la historia laboral del país, sino que también puso en evidencias las profundas injusticias sociales y laborales de aquella época. El conflicto se originó por las condiciones de explotación extrema de los trabajadores bananeros en la región de Magdalena, donde la United Fruit Company, una empresa poderosa estadounidense, tenía un control casi absoluto sobre las plantaciones. El caso de la masacre es también un reflejo de lucha entre los intereses económicos internacionales e intereses en los derechos de los trabajadores colombianos. Para empezar, primero, sus causas. ¿Por qué ocurrió la masacre? Las causas que llevaron a la masacre son múltiples, pero la principal es el sistema de explotación laboral que los trabajadores sufrían en las plantaciones bananeras. La United Fruit Company llegó a Colombia a finales del siglo XIX, cuando el negocio de las bananas se convirtió en uno de los más rentables en el mercado internacional. Para controlar el cultivo, la empresa adquirió vastas extensiones de tierra en el departamento de Magdalena y contrató a miles de obreros. Estos trabajadores vivían en condiciones extremas como, como lo son las jornadas laborales de 12 a 14 horas sin descanso bajo el sol implacable. También los salarios no se pagaban en dinero, sino en vales que solo podían utilizar en las tiendas de propiedad de la empresa, lo que generaba una dependencia total de los trabajadores. Las condiciones también sanitarias en los campos eran precarias, como lo eran la falta de agua potable, enfermedades debido a la insalubridad y también muy grave que había ausencia total en la atención médica. Los obreros no podían organizarse ni formar sindicatos, ya que en cualquier intento de organización era reprimido de una manera muy violenta por la empresa y las autoridades locales. La gota que colmó el vaso fue la negativa de la United Fruit Company a negociar las peticiones de los trabajadores. Ante esta situación, los obreros comenzaron a organizarse y en noviembre de 1928 redactaron un pliego de peticiones con las siguientes demandas, que son pago en efectivo y que no sean vales. También la jornada de trabajo que sea de 8 horas diarias, el reconocimiento de los sindicatos y unas mejores condiciones laborales. También que tuvieran seguro de accidentes laborales, mejoras en las condiciones de salubridad. Y ante la negativa de la empresa a dialogar, los trabajadores iniciaron una huelga pacífica a finales de noviembre, en el cual participaron miles de obreros. Segundo, hechos. ¿Qué ocurrió durante la masacre? La huelga comenzó a extenderse de una manera rápida. Los trabajadores se concentraron en Ciénaga, una ciudad cercana a las plantaciones, donde montaron campamentos y se organizaron de una manera pacífica. Sin embargo, la United Fruit Company, al ver que sus intereses estaban en peligro, presionó al gobierno de Miguel Abadía Méndez para que tomara medidas. El gobierno colombiano
influenciado por los intereses pues, de Estados Unidos, decidió actuar ante este hecho. Estados Unidos incluso amenazó con enviar barcos de guerra a la costa colombiana si el conflicto no se resolvía de una manera inmediata. El presidente Abadía Méndez, por presión política y económica, decidió que el ejército debía intervenir para sofocar la huelga. El 6 de diciembre de 1928, el ejército rodeó la plaza de la Ciénaga, donde los obreros y sus familias estaban reunidos. Sin previo aviso, el ejército abrió fuego contra la multitud sin mediar ningún tipo de negociación. Este ataque fue una masacre en la cual murieron mucho más de los 9 muertos que inicialmente habían reportado a las fuentes oficiales. Aunque la cifra oficial fue bajísima, los testimonios de sobrevivientes y los informes pues, de periodistas y estudios posteriores revelan que las muertes estuvieron entre los 100 y los 2000 muertos aproximadamente, lo que convierte pues esta masacre en uno de los episodios más trágicos y silenciados de la historia reciente de Colombia. Bueno, tercero, consecuencias negativas y consecuencias positivas. Las consecuencias de la masacre fueron devastadoras tanto para los trabajadores como pues para la sociedad colombiana. Bueno, sus consecuencias negativas son, primeramente, impunidad total. Ningún responsable, ni militares, ni funcionarios de la United Front Company fue procesado ni fue castigado por participación y actuación pues en la masacre. Segundo, represión sindical. El miedo y la represión que se instauraron después de la masacre paralizaron durante muchos años la posibilidad de organizarse pues sindicalmente en la región. Pues los obreros temían represalias. Tercero, consolidación del control extranjero. La masacre fortaleció aún más el control de las empresas extranjeras, especialmente pues la United Front Company, que no solo controlaba pues la economía local, sino que también influyó en las decisiones políticas del país. Bueno, ahora consecuencias positivas pues a largo plazo. La primera consecuencia positiva es conciencia nacional. La masacre sirvió para crear mayor conciencia sobre los derechos laborales en Colombia. Con el tiempo, esto impulsó reformas que mejoraron las condiciones de los trabajadores en diversas industrias. Segundo, las reformas laborales, pues a partir de la masacre se implementaron cambios fundamentales como la jornada laboral de 8 horas diarias y el derecho pues a una huelga, y se creó el Ministerio de Trabajo en 1946. Tercero, pues el símbolo de lucha. La masacre se convirtió en un símbolo de lucha obrera y de la resistencia frente a la opresión, inspirando a generaciones como posteriores a seguir luchando por los derechos de los trabajadores. Cuarto, derechos violados. Pues la masacre de las bananeras fue una clara violación de los derechos humanos más fundamentales que tenemos pues todos nosotros, empezando pues por el derecho a la vida. Decenas pues de trabajadores fueron asesinados de una manera muy injustificada y muy brutal. También el derecho a la protesta pacífica. Pues los obreros estaban manifestando pacíficamente cuando fueron atacados por el ejército. También el derecho a tener un trabajo digno. Los trabajadores sufrían condiciones pues extremas de explotación laboral.
Está también el derecho a la libertad de asociación, pues la represión de los intentos de crear sindicatos demuestra la violación de este derecho. Eh, el derecho a la protección contra la explotación, pues los trabajadores estaban sometidos a un sistema de trabajo que los mantenía en la miseria y la dependencia. Quinto y pues por último, pues mi reflexión personal. La masacre de las bananeras pues nos deja importantes lecciones que no podemos olvidar. Nos recuerda que los derechos laborales y humanos no se han logrado pues solo por casualidad, sino a través de largas luchas y sacrificios. También nos muestra que la historia no debe por qué repetirse y que debemos continuar luchando pues contra cualquier forma de explotación. Pues este hecho histórico también subraya como la importancia de organizarse y unirse en la defensa de los derechos y la necesidad de solidaridad en tiempos pues, de injusticia. Las luchas de los trabajadores de 1928 pues siguen vigentes hasta el día de hoy, pues la explotación y las malas condiciones laborales persisten en muchas partes del mundo y la historia debería ser como un recordatorio constante de que el trabajo digno pues es un derecho que debemos proteger siempre, no sin una persona sí y otra no. Pues no, pues ya, gracias por su atención y recuerden que al conocer todos estos hechos podemos reflexionar cómo mejorar nuestra sociedad y asegurar que nunca más se repitan hechos tan trágicos como lo fue la masacre de las bananeras. Que estén bien. Gracias.